Now, está Erika Toro y Doris, corras un poquito para que Lina la vea, por favor. Listo, estamos acá listos, Linis. Y el centro están Beba Fali, Alejandra, Sebastiana, Natalia, Alina, Valentina. Correcto. Estamos acá listos, Linis, para que empieces cuando desees. Bueno, muchísimas gracias. De nuevo, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este espacio. Bueno, yo de antemano quiero decir, yo sé que ustedes son personas maravillosas, por eso es que hacen parte de este comité. Tienen unas características de actitud, de servicio, de forma de ser muy especiales. Y por eso pues están esta mañana aquí acompañándonos. Entonces de antemano me siento súper agradecida, súper bendecida de estar en este espacio con ustedes y con personas pues todas tan maravillosas. Espero pues que este sea un muy buen espacio de aprendizaje. Bueno, resulta de que yo ya les coloqué la presentación, igual ya se las voy a ampliar un poquito. Eso me obliga a que no vea la cámara o si tienen alguna pregunta. Entonces lo que vamos a hacer es que hacia el final de la capacitación vamos a hacer como el proceso para el tema de preguntas. ¿Listo? Me cuentan entonces si están viendo bien la pantalla. Sí. Bueno, entonces vamos a hablar sobre todo en esta mañana de dos aspectos. El fundamental, la prevención del acoso laboral, ¿cierto? Y pues lógicamente de cómo está conformado el comité de convivencia laboral, cuáles son sus funciones, y otro tema del que vamos a hablar es de el concepto de acoso laboral. Entonces, para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abordar la normatividad vigente en el tema. Desde seguridad y salud en el trabajo, todo tiene una norma, todo viene desde la norma. Entonces, no va a ser esta la excepción. El Comité de Convivencia Laboral está legislado por la Ley 1010 de 2006. Entonces, aquí en la Ley 1010 de 2006 nos habla del concepto de acoso laboral, que pues la idea es que, como les digo en esta mañana, a ustedes les quede muy claro qué es acoso laboral. Y vamos a hablar de la resolución 652 de 2012. Entonces, en esta resolución, lo que se aborda o lo que se legisla es todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral. ¿Listo? Entonces, que no se les olvide. Ley 1010 de 2006, concepto de acoso laboral, y resolución 652 de 2012 es lo que tiene que ver con el funcionamiento y conformación de los comités de convivencia laboral. ¿Me están escuchando bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, perfecto. Sí, Lina, entonces, Lina, qué pena te interrumpo. De pronto tienes una solicitud de otra persona que quiere ingresar. Es que acá hay una compañera en el centro que está en la parte de abajo y está intentando ingresar, pero me dice que no la deja. Déjame, yo miro entonces. Pero no creo, no. No. Espérame, yo miro otra cosita acá. Voy a bajar a ayudar. Espérame a ver si... No hay nadie solicitando ingreso. Listo. Bueno. ¿Están viendo la presentación? No. No, te vemos a ti. Ahora sí. Entonces, como les decía, el objetivo es establecer un comité de convivencia laboral que sirva como mecanismo para la promoción de la sana convivencia en la organización. Y aquí es el primer punto que quiero abordar antes que nada, ¿cierto? Los comités de convivencia laboral están o fueron creados o fueron diseñados para que ayuden
a promover en los lugares de trabajo la sana convivencia. En ningún momento el comité de convivencia laboral pues es un comité para hacer juicios o para dirimir o establecer si alguna queja que se le presente es acoso laboral o no. Sí, estoy clara con el concepto que les estoy dando. O sea, la gran función de ustedes es trabajar porque ustedes tengan una sana convivencia en la organización. Trabajar por Lini, te escuchamos muy bajito. Ay, Dios mío bendito. Y no creo que sea yo. Pero es que horrible. Acá yo tengo todo el audio al 100% y se te escucha muy bajito. Por si de pronto puedes hablar un poquito más alto. Acá tampoco le escuchamos bien en el centro, se escucha muy bajito, más el ruido de las motos y los carros de la calle, no escuchamos bien. Oh, Dios. Por favor, de pronto también me interrumpen. Ahí me escuchan mejor. Un poquito mejor. ¿Mejoró sí. algo? La pongo. Hola, ¿me escuchan mejor? Un poco mejor, sí. Hola, ¿me escuchan mejor? Andrea. Andrea. Andrea, ¿me escuchan mejor? Hola, que si me escuchan mejor o no. Se desconectaron. Sí. Eso ha sido mejor como presencial, sí. con una pantalla, bueno, no sé, porque es importante, porque pues uno no sabe, uno cree que acoso, pues no la tiene clara, yo no la tengo clara. Pues yo estamos reunidos en una convivencia porque esto lo puede hablar también sobre cómo riesgos. Sí. Y tenemos que hacer un equipo de convivencia para poder estar alternos nosotros. Hola, ¿me escuchan mejor? Es lo que la conclusión. Yo escucho hablar a las personas que están con Valentina. Valentina, ¿cómo me están escuchando allá? Muy bien, en este momento bueno. Muchas gracias. Y allá con Andrea, ¿cómo estamos? Andrea. ¿Qué tal el micrófono? No, porque si hablamos, necesitamos preguntar algo. Andrea, ¿me contestas por favor? ¿Ustedes cómo están allá? ¿Ya me escuchan mejor? ¿Así? Ok, de acuerdo. Bueno, vuelve y juega. Listo. Voy a... Esperen un segundo. Mira, toma apuntes, ustedes tienen mejor letra de acá. Y después no lo transmite. Porque yo a veces escribo y yo misma no entiendo. Que yo a veces escribo y yo misma me entiendo. Porque yo escribo yo. Hola, me avisa por favor si ven la pantalla, ¿de acuerdo? Yo coloqué aquí como la otra vez les voy a compartir. ¿Sí me están escuchando? Pero la otra no sé, y coloqué ahí. No me asusten. Para ayudar a dirigir quejas y el segundo, trabajar por una sana convivencia. Entonces les estaba diciendo que el objetivo pues es establecer un comité de convivencia laboral que sirva como mecanismo para la promoción de la sana convivencia en la organización. Entonces que aquí me detenía en este punto para decirles que la función más importante de ustedes es esta: trabajar por la sana convivencia, que en ningún momento
el Comité de Convivencia Laboral está facultado para establecer o, digamos, dirimir o decir, sí, fulanito está acosando a sutanito. No. Simplemente ya les voy a indicar cuál es el proceso que ustedes deben de llevar cuando estén frente a un caso de queja por acoso laboral. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué es el Comité de Convivencia Laboral? Y la gente comúnmente, pues ya en el argot de seguridad y salud en el trabajo le llaman COCOLA, significa Comité de Convivencia Laboral. Entonces el Comité de Convivencia Laboral es un organismo de control que todos los empleadores están obligados a crear al interior de las organizaciones. Tanto la empresa pública como la empresa privada tiene que crear estos comités y lógicamente dar los espacios para que estos comités pues se desarrollen, trabajen y hagan sus reuniones. Vamos entonces a abordar el concepto de acoso laboral, que necesito que les quede súper claro. Entonces, ¿qué es el acoso laboral? Como les dije desde el principio, esto está establecido en la ley 1010 de 2006. En el artículo 2 de esta ley nos hablan de este concepto. Les voy a leer lo que dice el artículo 2. Entonces, dice que es toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado por parte de un empleador, jefe o superior jerárquico, inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminado a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o inducir a la renuncia del mismo. Entonces, yo le voy a pedir a alguien de sociedades que me explique qué entendió de lo que acabamos de leer, de este artículo 2 de la ley 1010. A ver, un valiente, para escuchar y irles conociendo la voz. ¿O quieren que les vuelva a leer el concepto? Bueno, si lo compartes en una, digámoslo, en una conclusión, para ver si podemos retransmitirle el concepto como tal. Bueno, lo voy a volver a leer, ¿de acuerdo? Porque esto viene de la ley 1010, como al pie de la letra, pues. Entonces, se los voy a volver a leer. Es toda conducta persistente y demostrable, ejercida por un empleador por parte de ejercida sobre un empleado por parte de un empleador, jefe o superior jerárquico, inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminado a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o inducir a la renuncia. Ahora sí, los escucho. ¿Cuál es tu nombre? Bueno, el concepto como tal lo entiendo en palabras... Regálame tu nombre. Alejandro Bueno, de Uno Centro Manizal, no a Centro Manizal. Ok. Es como el jefe que siempre está con el empleado y literalmente lo decimos que está como ese caballito de batalla, siempre colocándole cuidado no más a él, simplemente a él, ya bien sea porque haga las cosas en buena manera, el concepto que él lo está haciendo bien, pero para el empleador siempre tiene que haber como la muletilla ahí, bien sea porque no le parece, no le encanta, no le agrada ni su forma de ser, estar, o porque simplemente le cogió como esa sensación de provocarle un malestar,
pero solamente es dirigido a él. Ok, muchas gracias. Tú has hablado de conceptos muy importantes, de generar malestar. Esa es una de las cosas que trae el concepto de acoso laboral, que ya lo vamos a aclarar. ¿Alguna persona del supermercado de galería que nos diga qué entendió de este artículo? Muchas gracias. Las personas de galería, ¿sí me están escuchando? ¿Alguien que quiera aportar algo o no? Andrea. Bueno, y las chicas, que total silencio frente al concepto. Bueno, yo se los voy a ampliar un poquito más, muchas gracias. Aquí hay varias cosas que tenemos que revisar. Espérenme un momentico que Andrea acá como que me escribió. Déjame un segundo. Me llamó, no escuché. Muchas gracias, Lina. Sí te escucho, pero el micrófono no funciona. Listo. De acuerdo, Andrea, no pasa nada. Cambio de planes. Listo. Entonces, revisando el concepto de acoso laboral que les decía yo que les tiene que quedar supremamente claro. Entonces, es una conducta, lo primero. Entonces, lo que hablaba ahora el compañero, es un comportamiento, ¿de acuerdo? Que tiene dos elementos supremamente importantes. Tienen que ser persistentes. O sea, no porque yo tuve o alguien tuvo un enfrentamiento, digámoslo de alguna manera, o algún conflicto o algún roce una vez, entonces ya vamos a estar frente a un caso de acoso laboral. No. Aquí la conducta tiene que ser persistente. ¿Qué quiere decir? Que se repita en el tiempo. Más de una vez. Si persiste, pasa una vez. Ya dos, está persistiendo en la conducta. Entonces, ahí es el primer elemento que tienen que tener ustedes claro. Tiene que ser persistente. Y otro elemento que aquí está resaltado en la presentación es que sea demostrable. Cuando una persona presenta una queja o un reclamo de acoso laboral, tiene que tener pruebas. Tiene que tener pruebas tales como correos electrónicos, testigos, evidencias físicas que puedan demostrar que se está ejerciendo sobre él una conducta de acoso laboral. ¿De acuerdo? Hay otro punto muy importante para aclarar en este artículo 2, y miren lo que nos dice. Es que esa conducta es ejercida sobre un empleado. Ojo pues, por parte de un empleador, jefe o superior jerárquico, inmediato o mediato, o un compañero de trabajo. ¿Qué significa eso? Y ese es otro concepto que a veces tenemos un poquito errado. Y es que pensamos que los únicos que acosan son los jefes. Compañeros también. Y no es así. El acoso se puede dar en todos los sentidos de los niveles de la organización. O sea, un jefe o un subalterno. Un subalterno puede acosar a un jefe. Y lo puede estar amenazando, lo puede estar intimidando. ¿De acuerdo? Y un compañero a otro compañero. Entonces es totalmente, digámoslo así, viable que el acoso laboral se dé a todos los niveles de que los jefes acosan a los subalternos. Entonces, esto es algo que también nos tiene que quedar súper claro. ¿Y qué pasa con esto? Que esta conducta, ya les dije que tiene que ser persistente, que tiene que ser demostrable. Y el último elemento del que les voy a hablar, que nos habla el artículo 2, es que vaya con una intención. Y esa intención sea infundir miedo, intimidación, terror, angustia,
causarle daño o perjuicio laboral a la otra persona. O dejaron de verme, ¿están viendo la presentación o no? No, Lina, no se está viendo. Acá se nos cayó el internet. Yo voy a apagar un poquito mi cámara para ver si no nos arrastra tanto internet. Voy a volver a compartir. Y estábamos en la presentación. Listo. Entonces, ahí es lo que ustedes tienen, lo primero que tienen que tener presente. Listo, entonces, que sea persistente, demostrable, no importa qué nivel de la organización se esté dando, ¿sí? Pero sobre todo que se lea esa intencionalidad del otro por querer perjudicar, por querer afectar, por aburrirlo, por hacerlo sentir mal e incómodo dentro del trabajo. ¿Listo? Bueno. ¿Qué es entonces el Comité de Convivencia Laboral? Es un órgano de control que todo empleador está obligado a crear. Ya les había hablado yo sobre este tema, o sea, esto todas las empresas tienen que tener un Comité de Convivencia Laboral. Listo, desde el 2012 es obligación en Colombia la creación de estos comités. Para el tema del acoso laboral existen 6 modalidades de acoso laboral. ¿Cuáles son esas 6 modalidades? Entonces, las modalidades son maltrato laboral, persecución laboral, discriminación laboral, entorpecimiento laboral, inequidad laboral y desprotección laboral. Listo, se los voy a repetir. Maltrato laboral. Segundo, persecución laboral. Tercero, discriminación laboral. Cuarto, entorpecimiento laboral. Quinto, inequidad laboral. Y 6, desprotección laboral. Bueno, en sociedades, ¿cuántas personas hay en este momento en la capacitación? ¿Qué más? Lina, en este momento hay 5, más Supía, que ya te digo cuántos hay 4 en Supía, o sea 9 en total, en sociedad. En Supía nos están escuchando. Sí, ellos me escribieron, están en este momento viendo la pantalla y están escuchando, pero ellos no tienen ni micrófono ni cámara para contestar. Listo, y con Andrea también está pasando lo mismo, están sin... Cambiamos al celular porque el computador no sé qué pasó con el audio y eso, entonces cambiamos y estamos acá, pero pusimos puesto el celular para podernos, porque en un momento determinado no te escuchamos nada, entonces cambiamos como de estrategia por el celu para que tú sepas. Listo, pero ya está mejor, ¿cierto? Sí, acá estamos conectados con el celular. Listo, bueno, yo como no estoy teniendo como, comunicación, o sea, yo sé que en Supía me están escuchando, vamos a hacer voy a hacer un ejercicio, un pequeño ejercicio. Entonces, perdón, Lili, perdón, ¿por qué no en Supía se conectan con un celular que tenga cámara y se conectan para que puedan dejan el audio encendido y la cámara también, para que ellos puedan hablar y lo puedan escuchar como cambio de estrategia? No sé qué opinan ellos allá. Listo, vamos a hacer algo para poder avanzar. Andrea, estoy de acuerdo contigo, vamos a intentar que ellos vayan haciendo conexión y vamos a hacer un ejercicio. Entonces, galería, supermercado, galería. Señora. Van a pensar en qué es maltrato laboral y persecución laboral. Listo. 1 y 2, ¿de acuerdo? Y van a dar ejemplos. Sí. Sin mirar Google. Okay. Maltrato laboral, persecución laboral, ¿de acuerdo?
En sociedades van a revisar qué es discriminación laboral y qué es entorpecimiento laboral. Perdón, Nina, ¿centro o Supía? No, centro. Listo. Sociedades centro, 3 y 4, discriminación laboral y entorpecimiento laboral. Y en Supía, 5 y 6, inequidad laboral y desprotección laboral. Son las 8:36. Les voy a dar hasta las 9:30 y... Espérenme, acaba de cambiar el reloj. Voy a darles hasta las 8, perdón, es que 9. 8:42. 8:42 para que estemos compartiendo las respuestas, ¿de acuerdo? Manos a la obra entonces. Entonces, entre ustedes, ¿qué creen que es discriminación laboral? Háganme una Yo ceñita creo que que se la me propia palabra lo escucharon. dice, ¿no? Discriminar a un empleado, llámese por género. Parece que Sí, te estamos Ustedes escuchando. escriban de Acá pronto está las bueno, vías que ya para que estamos ahorita en lo la discusión, socialicen. entonces para que no se escuchen Permiso, todos. entorpecimiento. listo, perfecto. Y no sé, Entonces, Kendra, si digamos, puedes primero hablar con discriminación. Sofía para saber si sí están trabajando en el ejercicio que les acabo de colocar. Listo, ya me comunico con Y ellos. usted le dice, no, Gracias. es que eso no es así, usted lo está haciendo mal, sabiendo que uno lo está haciendo bien. No lo dejan trabajar. No. ¿Entiendes por entorpecimiento? Tú. ¿Qué entienden por el entorpecimiento? Que se les viene como a la mente. No, ahí está como lo dice Jali, o también que digamos lo manden a hacer cierta labor y digan no la hizo, no la hizo, Sebastián no la hizo, un ejemplo, pues también, no pesen la labor. Listo. Escriban ideas y lo mismo, ahorita alguien lo socializa, ¿quién lo va a socializar? Llegamos al punto mal. O doña Valeria, vea, ya la tiene. Pero discriminación, ya sea por género, Religión. Raza, religión. Ahí cabe, hoy por hoy se está dando, no sé si tren de discriminación. Los chamos, la xenofobia. Todo eso en inglés. Las personas que usan el tatuaje Sí. ¿cómo se llama Eso es más por... ¿Cómo es que se le da? No, por... Una puede ser orientación y la otra es por presentación o por forma de vestir, por muchos... Por ejemplo, la forma de vestir, pero todo el eso, cabello, todo eso los aplica. tatuajes, los Todo eso piercing, por presentación personal, porque dicen que, pues, que una persona con tatuajes o con todas estas cosas no está bien presentada, ni está, se supone, apta para desempeñar un cargo, por decirlo en un banco. Eso ya lo están Exacto. aceptando las empresas. No, digamos que aceptando no, como que porque han habido muchas demandas por eso. Porque La libre ellos saben- expresión, así Porque que- ellos saben que tienen la libre capacidad. expresión, pero, pues, Lina, para que lo digas Por así. libre por expresión. género, raza, religión o Por libre libre expresión. expresión. Y- Así es. Exacto. Eso sería como más, me sale como más la libre expresión. Y la otra es entorpecimiento. Entonces lo que dice el compañero Sebas es como para no aceptar los trabajos acordes. O por decir algo que yo le diga a Sebastián, hágame un favor y va y me lava la raza, por decir algo, y Sebastián está ahí. No, Sebastián, no haga eso, váyase mejor y vaya a barrar la calle, está barriendo la calle. No, mejor no haga eso, vaya y me surta allí, me está entorpeciendo mi trabajo, mi labor, no me está dejando terminar nada. Está muy bien el concepto. Sí. Así lo pueden explicar. Sí, están entorpeciendo mi trabajo. Otra manera de entorpecer un trabajo de un ejemplo. Que hace que le saque inmediatamente oposición a X labor. Más que todo yo veo eso porque, digámoslo así, que se cae. Una cabeza siempre es delicada y demasiado cuidado en condición como la maneja. Entonces, si uno tiene una base X, uno debe tener al menos la responsabilidad. Cuando yo tomo la cara tengo que tener responsabilidad en lo que yo estoy haciendo, la labor. Está bien de pronto si me dicen a mí, vas a trabajar 2 horas, 3 horas. Uno ya sabe que las 3 horas, pero que esté quietico ahí. Para las 3 horas de pronto tener, digámoslo, movimiento. Llámese que baje, llamamos yo y ahí sí me voy a la labor 1 hora.
Igual les voy a poner un ejemplo para que les quede también un poquito más claro. Por ejemplo, con el tema de los equipos, o por ejemplo en este caso Lina, ¿cierto? Que es la que más maneja equipo. Si ella hace un informe que tiene que entregar, y yo como compañero, porque lo que decíamos ahorita, no solamente se ve entre jefes, de jefe a subalterno o al revés, sino que también entre compañeros. Entonces, algún compañero le tiene envidia a Lina por algo. Entonces viene y que sea un minutico. eso es entorpecer la labor de él. Le borra el historial al equipo y pues allá le toca que empezar desde cero. Eso es entorpecimiento también. Sí, explicarlo, exacto, es como ustedes lo quieran hacer. ¿Ustedes quién va a hablar, doña Jalil? Alejandro. Ah, Alejandro. O una y una, vea, usted explica la primera discriminación y doña Jalil le da otra. Listo, ¿quién quiere empezar entonces? La galería porque es el 1 y el 2. Ok, listo. Entonces, ¿qué les correspondió a ustedes, Andrea? Maltrato y persecución. Ok. Listo. ¿Y Jane les va a explicar? Bueno, hay dos tipos de maltrato. El maltrato físico y el psicológico. Está el psicológico. El físico, pues que usted la agrede pues físicamente, que la toca o la mira feo o que tal cosa, ¿cierto? Y el verbal o el psicológico es que diga, no, es que yo gano más que usted, es que no le está quedando bien el trabajo, que usted no sirve para nada. Bueno, eso es. Y persecución es cuando usted la mandan a surgir y hasta se le va detrás y bueno, usted ya empezó, que usted apenas llegando al punto de donde tiene que hacer su trabajo y hacer encima. Eso es. Listo, muy bien. Entonces vamos a aclarar. Muchísimas gracias por la participación. Maltrato laboral. Entonces vamos a revisar qué es maltrato laboral. De acuerdo a la norma. ¿De qué norma nos estamos refiriendo? Muy bien. A la 10 del 2006. Listo. Ok. Deme un segundo, por favor. Maltrato laboral. Entonces, ¿qué es maltrato laboral? Es todo acto de violencia contra la integridad física, moral o la libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeña como empleado o trabajador. Entonces era el ejemplo que ustedes colocaban ahora. Esto esas cosas que suceden como la agresión al otro, a su integridad física, ¿sí? Y también entra ahí el maltrato verbal o injurioso o el ultraje al otro. Entonces, súper claro, muy propio el ejemplo que ustedes colocaron de maltrato laboral. Entonces, aclaremos, maltrato laboral entonces es cualquier acto de violencia o moral contra una persona, así como todo lo que tiene que ver con las expresiones verbales injuriosas o ultrajes verbales hacia las personas. Vamos a revisar entonces el siguiente concepto, que es la persecución laboral, que las chicas colocaron un ejemplo, ¿cierto? Entonces la persecución laboral es toda conducta reiterada de evidente arbitrariedad, o sea, como sin sentido, sin razón, exagerada, con el propósito de inducir a la renuncia del empleado o el trabajador mediante descalificación, la carga excesiva de trabajo y cambios permanentes de horario que pueden producir desmotivación laboral. Desde aquí aclaro, digamos, esos cambios permanentes en el horario laboral no es que a uno no lo puedan cambiar de turno. Lo que sucede es que vuelvo el tema y siempre tenemos que revisar es la intención con que se hacen movimientos en la organización. Porque si a una persona, digamos, un jefe dice, espérese, que lo voy a poner a trabajar todos los domingos y no lo voy a poner a descansar, o sea, que se le lea esa intención hasta que se aburra y se vaya. Entonces, esos cambios son considerados
un tipo de acoso laboral, ¿de acuerdo? Entonces, aclarada persecución laboral, ¿verdad? Sí. O sea, es descalificar al empleado, es moverle el horario, es hacerlo sentir mal, pues lógicamente siempre la intención es que él se desmotive en el trabajo. Vamos entonces con sociedades centro. Listo. ¿Qué Lina. modalidad les tocó? Por acá Alejandro y Valeria nos van a compartir. Sebastián. Sebastián, listo. Bueno, por discriminación laboral entendemos pues que es como que lo excluyen a uno, ya sea pues por factor de libre expresión, de religión, de raza. Entonces es como ese ataque a excluirlo a uno o a hacerlo sentir mal, al igual pues que en los otros que usted explicaba. Eso es lo que entendemos aquí pues por discriminación. Ya Vale nos va a hablar del entorpecimiento. Nosotros entendemos por entorpecimiento laboral es cuando no se deja llevar a cabo nuestra labor, que siempre que nos colocan a hacer algo, interrumpen nuestra labor por X o Y motivo, ya sea porque la otra persona crea que uno no está capacitado o porque crea que no está haciendo las cosas bien. Entonces nunca lo dejan a uno terminar sus labores, entonces le interrumpen a uno pues el trabajo, la labor que está haciendo. Bueno, súper bien, maravilloso. Entonces, los ejemplos que acaban de poner, discriminación, efectivamente, discriminación laboral, está relacionado con ese trato diferenciado por razones, por ejemplo, de raza, de género, porque es hombre, porque es mujer, o porque tiene otra orientación sexual, ¿cierto? Por origen familiar o nacional, el credo religioso, cualquier preferencia política o situación social. Incluso a veces este tema del fútbol, de los partidos, de que se hincha de uno del otro, incluso puede llevar a un caso de discriminación laboral. Entonces, siempre que se dé para una persona un trato diferenciado por esas razones, podemos estar frente a un caso de acoso laboral. ¿De acuerdo? O sea, que aquí en mensaje, esto no se puede permitir. Ahora vamos a hablar un poquito de esto, cómo hay que trabajar entonces con la gente para que este tipo de situaciones no se den. Andrea, ¿logramos contactar con Supía para que nos dé los siguientes dos conceptos? Sí, sí, Lina, yo los tengo. Vale, Yo los tengo acá en el WhatsApp. De acuerdo, listo. Pero nos falta una del centro, ¿no? Entorpecimiento. Sí. Sí. No, ya. Falta María. No, yo Bueno, no, perdón, sí tienes toda la razón. Muchas gracias. Eso lo hice para saber si estaban atentos en la capacitación. No más para eso. Pero ya me di cuenta que sí. Muy bien. Entonces, hablemos del entorpecimiento laboral. Entonces, es toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la labor o hacerla más gravosa o retardarla con perjuicio para el trabajador o el empleado. Muy parecido al ejemplo que colocaron ustedes ahora. La privación, por ejemplo, aquí hay otras cosas, o sea, quitarlo, lo que ustedes decían, quitarlo de lo que está haciendo, llevarlo aquí, llevarlo allá, para que nunca culmine la tarea que está realizando. Y un ejemplo es la privación, ocultación, inutilización de los insumos, de documentos o instrumentos para la labor, la destrucción o pérdida de información, la destrucción o pérdida de, el ocultamiento de correspondencia o mensajes electrónicos, al que le esconden las herramientas, al que no lo dejan trabajar, pues con la misma intención, que le borran los correos, que no le entregan la información completa, pues lógicamente con la intención de que no haga bien su trabajo. Entonces ahí estamos frente a un caso de entorpecimiento laboral. Listo, ahora sí vamos con Supía. Listo, voy a tratar de colocar el audio a ver si se escucha. Inequidad laboral es la desigualdad de las funciones, es decir,
Cuando a una persona se le ponen más funciones que a otra, que no van como de acuerdo a las labores que están indicadas. Si escucharon la inequidad. Perfectamente, yo lo Listo. escuché perfectamente. Y voy Sí. con el segundo. Desprotección laboral. Cuando se manda a un trabajador a hacer una labor sin sus adecuados elementos de protección. Un ejemplo, en caso de que la persona asignada para manejar la pesa sabe cómo se debe manejar y todas las funciones que debe hacer en ella, y mandar a otra, un bodeguero que no sepa nada de las funciones de la máquina, y mandarla a hacer esa labor sin saber nada. Eso es una desprotección laboral. Ok, muy bien, perfecto, súper. Entonces, todos están conectadísimos con el tema, eso me encanta. Entonces, inequidad laboral es la asignación de funciones a menosprecio del trabajador. Es decir, una persona que está, digámoslo así, contratada por sus competencias, por sus conocimientos, por sus estudios, para desarrollar una función en la empresa. Pero ¿qué pasa? El jefe, para menospreciarlo, con la misma intención, recuerden, siempre estas conductas llevan una intencionalidad. Hay situaciones en las organizaciones donde a veces hay que dar la media milla de más, donde a veces tenemos que ir de pronto a cubrir un compañero por X o Y motivo, ¿cierto? Conocemos qué hace el otro y entonces le podemos ayudar. Pero cuando esto ya lleva esa intencionalidad de desmotivar al otro, es ahí donde estamos frente a un caso de inequidad laboral. Entonces, les decía, una persona con ciertos estudios, con ciertas competencias o con cierta experiencia laboral, simplemente lo bajan de cargo, le bajan sus funciones para que se sienta menospreciado. Básicamente, esa es la inequidad laboral. ¿Listo? Entonces, con la desprotección laboral. Entonces, es toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y la seguridad del trabajador, mediante órdenes o asignación de funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad para el trabajo. Entonces, el ejemplo que nos ponían desde Supía, excelente. ¿Saben por qué? Porque una persona sin entrenamiento, que lo manden de una a manejar una máquina, por ejemplo, lo estamos poniendo en riesgo, en peligro, lo estamos colocando a que de pronto se accidente. Entonces, es supremamente válido este ejemplo. Otra cosa es mandar a la gente sin elementos de protección a trabajar o a desarrollar una labor. Eso es desprotección laboral. O como por ejemplo, no vea, súbase aquí 2 minuticos, ay, debe de ser gallina, que eso no le pasa nada, donde usted, son 2 métricos nomás, y resulta que el señor de 2 metros se nos mata. Entonces estamos frente a un caso de desprotección laboral. Entonces, mucho cuidado, ustedes tienen que mantener los ojitos muy abiertos, cuidando mucho que en su organización no se vayan a dar este tipo de situaciones. Bueno, ¿cuál es el objetivo del Comité de Convivencia Laboral? Entonces, canalizar con objetividad y transparencia todo tipo de quejas que tienen como origen una conducta de acoso laboral. Entonces, vuelvo y les digo, la gran función de ustedes es de contención. Yo los invito a que salgan de esta capacitación a pensar qué van a hacer para mejorar los ambientes de trabajo en su organización. Si es muy bueno, ¿cómo van a hacer para cuidarlo y mantenerlo de esa manera? Si ustedes consideran que hay oportunidades de mejora en la organización, entonces empezar a proponer cosas para trabajar en el mejoramiento de estos ambientes. Por ejemplo, a mí me encanta hablarles del respeto. Ustedes pueden coger valores en su organización y empezar a trabajarlos y a fomentarlos con todos. Hablemos del respeto, por ejemplo, este mes vamos a hablar del respeto. ¿Qué es el respeto? El respeto es una palabra grandísima. El respeto implica muchísimas cosas. Respeto por el género, respeto por los temas religiosos, lo que hablábamos ahora. Respeto es saludar, respeto es reconocer al otro. Porque es que muchas veces es un irrespeto que alguien pase por encima de uno
sin siquiera voltearlo a mirar, sin saludar. ¿Por qué? Porque lo está desconociendo. Entonces mire que hay muchos elementos de los cuales ustedes con los cuales ustedes pueden trabajar para ir mejorando esos ambientes, esos comportamientos dentro del lugar de trabajo. Entonces, ustedes, el objetivo primordial de este comité, como les decía, es que ustedes cuando reciban una queja pues deberán de canalizarla, ser muy objetivos, muy transparentes a la hora de analizar cualquier situación que se presente en la organización. Conformación del comité de convivencia laboral, aquí no me voy a detener mucho porque yo ya sé que ustedes conocen el proceso. Lo que les puedo decir frente a la conformación del comité de convivencia laboral es que es un proceso democrático, que quiere decir que los trabajadores votan y eligen a sus representantes y el empleador elige a los suyos, ¿sí? Lo nombra. El proceso democrático se da por parte de los trabajadores. El comité de convivencia laboral pues tiene una vigencia de dos años, ¿de acuerdo? O sea, cada 2 años en las empresas se debe renovar este comité de convivencia laboral. Las reuniones deben de hacerlas cada 3 meses. Cada 3 meses debe de haber una reunión ordinaria del comité de convivencia laboral, y ustedes se deben de reunir de manera extraordinaria cuando hay una queja o están frente a una queja de acoso laboral. Entonces se reúnen de manera extraordinaria. Igualmente, no olvidar que el comité de convivencia laboral trimestralmente debe de pasar un informe de gestión a la alta dirección. Y ese puntico a veces se les olvida a los comités, se reúnen y demás, pero no pasan su informe. Trimestralmente tienen que hacer su informe. Entonces recojamos 2 años de vigencia el comité de convivencia laboral, cada 3 meses se reúnen de manera ordinaria, se reúnen de manera extraordinaria cuando están frente a un caso o tienen que resolver una situación de acoso laboral, y deben de entregar un informe trimestral del cumplimiento de sus funciones. ¿Listo? Miren, cuando yo les decía y esta mañana los saludaba, que yo sabía que estaba frente a personas especiales y maravillosas. ¿Por qué? Porque es que los integrantes del comité deben tener facilidades y, como les decía, algunas características, y deben de tener comportamentales y demás para poder pertenecer a este comité. Entonces, ustedes tienen que tener, o son personas que tienen una capacidad de escucha buena, que son empáticos, o sea, que se conectan con lo que le está pasando al otro, sin juzgar. El comité debe investigar siempre los hechos para comprender el problema. Entonces, primero, lo que yo les decía y les hablaba de esas características, ustedes deben de escuchar con empatía cualquier situación que les presente. Lo segundo, como comité deben de investigar los hechos para poder comprender el problema que les están planteando. ¿Listo? Hacer las averiguaciones pertinentes, con mucha discreción, con mucha cautela, pero deben de hacer esta investigación. Ustedes deben de ser personas pacientes, no deben de acelerarse. Deben de ser generadores de confianza. Y ojo, muchachos, ojo con esta palabra, confidencialidad. Cuando ustedes les cuenten algo dentro del comité de convivencia laboral, debe quedarse allí en el comité de convivencia laboral y no se debe de filtrar la información. En muchas organizaciones, como parte de todo este proceso, afirman unos acuerdos de confidencialidad y de reserva del manejo de la información, porque es que eso es muy delicado. Lina, ahí te hago paréntesis, sí. Nosotros también firmamos un acuerdo de confidencialidad con los integrantes de los comités. Ah, ok, maravilloso, sí. Está muy bien así. Entonces pues ustedes ya deben de conocer, como parte de este comité, de que deben de guardar todo el tema de confidencialidad. Ustedes deben de ser personas muy imparciales. Pero ser imparciales no significa que son indiferentes a las situaciones.
Y ahí conecta con lo que dijimos al principio, empatía, o sea, ponerse en el lugar del otro. Imparciales, pero sin ser indiferentes. Ser neutrales y muy transparentes según las reglas establecidas. Deben de ser conciliadores y aliviar las tensiones. Ah, no, sí, ese lo está acosando y demás que sí, no, es que ese es así, claro, sí, para enardecer o para agravar los problemas. No, total discreción, deben de ser muy ecuánime. Señora, dime. Complemento ahí en lo que acabas de decir, que me parece muy importante, y es que muchas veces por cualquier circunstancia como que le metemos más leña a la candela en vez de tratar de neutralizar el asunto y de tratar como de bajar el volumen o de bajarle como la intensidad del problema. Y yo pienso que ahí es algo muy importante que debemos hacer, y es ser lo más, o sea, ser neutrales, obviamente escuchar a la gente, pero no decirle, ah, no, sí, claro, es que eso como esos ni fue tantas, o es que ella es así, o es que es tal cosa. No, antes uno debe escuchar y tratar de mirar, de ser lo más objetivo posible. Eso es difícil, y más cuando a la persona que le está sucediendo eso es un compañero de nosotros, o es más amiguito, tal cosa. Entonces uno se va con el amiguito, se va con la amiguita, pero uno también tiene que tratar de ser un poco distante de la situación, obviamente ver lo que sucede, y como tú decías ahorita, investigar, mirar y todo eso, pero también ser muy neutrales por el cargo que tenemos, o sea, por todas las personas que están presentes, tratar de ser como lo más profesionales posibles. Muchas gracias, Andrea, por tu aporte. Sí, tiene toda la razón, y este es el mensaje en este momento. ¿De acuerdo? Entonces ser muy neutrales. Yo digo, por algo ustedes están en el comité. Por algo ustedes están en el comité, entonces hay que hacer uso de todas esas cualidades que ustedes tienen y ser muy conciliadores. Siempre fomentar como la creatividad, venga, cómo vamos a solucionar, cómo vamos a arreglar, cómo vamos a gestionar para que esto no vuelva a suceder. Entonces, esa es la principal figura que ustedes deben de manejar. Bueno, ustedes deben de conocer la cultura de su organización, definitivamente, el comportamiento, ser muy analíticos, y lo más importante acá es que cuando estamos frente a un caso de acoso laboral, pues se tiene que ser aceptado por todas las partes, es decir, a usted lo debe querer todo el mundo, pues palabras más, palabras menos. Pero vuelvo y les repito, me excusan ser tan reiterativa, pero yo sé que ustedes están ahí por algo. Entonces, me imagino que a ustedes los aceptan súper bien sus compañeros y en su organización, y por eso están allí. Pero eso, de todos modos, es una de las características de las personas que hacen parte y del Comité de Convivencia Laboral. Ustedes me excusan un momentico, yo tenía una reunión a las 9 de la mañana, una asesoría. Aquí delante de ustedes le voy a pedir a la persona que me espere un ratico más, qué pena, para poder continuar. Hola Natalie, buenos días. Nosotros teníamos reunión programadita a las 9, me esperas unos minuticos más, estoy terminando una capacitación, inmediatamente me comunico contigo. Muchas gracias. Listo, chicos, ya estoy con ustedes. Bueno, las etapas de la conformación del comité no me voy a detener en ellas porque ustedes ya las conocen. Hubo un proceso de candidatura, de elección y de conformación. Esto debe estar debidamente soportado porque el Ministerio de Trabajo en muchas ocasiones pide que se demuestre que se llevó el debido proceso. ¿Y qué se busca con esto? Pues que sea un proceso democrático, que sea abierto, que sea transparente y demás. ¿Listo? Posterior a que el comité pues ya está nombrado, por decirlo así, entonces debe de haber un entrenamiento y una capacitación para este comité, que es lo que estamos haciendo en este momento. Pero ustedes solamente no deben de, o sea, no solamente es esta capacitación, ustedes deben de recibir capacitación para
para fortalecer las competencias que ya tienen, como por ejemplo el tema de habilidades sociales, la comunicación asertiva, el manejo de conflictos. Entonces ahí hay que fortalecerse. Entonces llega esa parte del entrenamiento que ustedes deben de tener, que estamos como en la parte técnica y legal, pero que también tienen que adquirir otras competencias y habilidades para poder estar dentro del comité. Ustedes deben de construir un protocolo para el manejo del acoso laboral. En este protocolo pues deben de escribir y deben de quedar muy claramente establecido cómo se van a manejar las quejas o los posibles casos de acoso laboral. Bueno, ustedes deben de comunicar dentro de la organización todo lo que tiene que ver con las estrategias que cuando salgan de aquí van a crear para todo lo que tiene que ver con la prevención del acoso laboral. Entonces empezar a utilizar canales de comunicación, hacerse visibles, que en la organización los conozcan como esos promotores de la sana convivencia, como esos generadores de, digamos así, de paz y de soluciones de conflictos dentro de la organización. Pero entonces es supremamente importante que toda la organización sepa quiénes son ustedes, ¿sí? Y cuáles son sus funciones dentro del comité, pues para que puedan las personas, digámoslo así, hacer uso de estos canales que ustedes ofrecen para la sana convivencia laboral. Ya hablamos de los perfiles de los miembros del comité, entonces ya dijimos que deben de ser tolerantes, asertivos, discretos, deben de tener liderazgo, capacidad para la resolución de conflictos. Muy bien. Vamos a revisar el artículo 6. ¿De qué resolución? ¿Quién me dice? ¿De qué resolución hablamos? 652. Uy, súper, muy bien. En el artículo 6 de esa resolución, 652 de 2012, rezan las funciones del Comité de Convivencia Laboral. Entonces, ¿cuáles son? Y es muy claro al decir, el Comité de Convivencia Laboral tendrá únicamente las siguientes funciones, o sea, solamente eso, no más. Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones que puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que lo soportan. Entonces, ¿qué es? Es recibir la queja, simplemente documentarla y darle trámite. Darle trámite, ¿qué es? Es examinarlas de manera confidencial. Esa es la segunda función. Estas quejas deben de examinarla de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los que se formule queja o reclamo que pudieran tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral al interior de la entidad pública o de la empresa privada. ¿Qué significa eso? Entonces, ustedes van a analizar la queja y simplemente van a revisar cuáles son las conductas y las situaciones que se presentaron. Vuelvo acá, ojo, en ningún momento nos están diciendo que el comité tiene que decir si es o no es acoso laboral. Ojo pues, vamos con la número 3. Después de eso que ustedes reciben la queja, la analizan, llaman a las partes involucradas. Esa es la tercera función, llamar a las partes involucradas, pero de manera individual, para escuchar sobre los hechos que dieron lugar a la queja. Entonces, escuchan a todas las partes. En la cuarta función es adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las partes involucradas. Entonces, mire cómo se va dando el proceso. Reciben la queja, ustedes la analizan, y luego de analizarla llaman a las partes involucradas, cada una aparte, escuchan la versión y luego al cuarto adelantan una reunión con el fin de crear un espacio de diálogo entre las partes, promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva de las controversias. No más. Ustedes como personas conciliadoras, como equipo conciliador, lo que van a tratar es, en esa cuarta función, es hacer un plan
entre las partes para solucionar el conflicto. ¿Listo? Y solucionar esas controversias que tienen las personas. Deben de formular, el quinto es formular un plan de mejora concertado entre las partes, lo que les venía diciendo, pues con la misma intención de renovar y promover la convivencia laboral, garantizando siempre pues el principio de confidencialidad. Posteriormente, como comité, ¿qué tienen que hacer? Hacerle el seguimiento a esos compromisos que hicieron las personas, a mirar si cumplieron con los acuerdos. Listo. Hasta ahí llega el comité. Señora. Disculpa, es que por acá tenemos una inquietud que te queremos compartir. ¿Qué podemos hacer si la persona que se siente acosada no se quiere comprometer? Porque, a ver, digamos, Natalia, la voy a poner como ejemplo, se siente acosada, ella me lo transmite a mí, pero ella no quiere enfrentar el problema ante todo el comité. Ella prefiere mejor quedarse callada que enfrentar el problema por miedo a tener más problemas, a sentir más acoso todavía. ¿Qué se puede hacer ahí? No, lo primero que hay que hacer es invitarla a que formalice su queja, ¿cierto? Es bien conocido que estos temas le dan mucho temor a la gente, y sobre todo pues cuando, digamos, quien está acosando es un superior jerárquico. Pero ahí está, digamos, el reto de ustedes como comité, y es empezar a hablar del acoso laboral dentro de la organización, para que la gente sepa también que ya internamente hay mecanismos que van a ejercer, digámoslo así, conductas de solución, que eso tiene un proceso, que eso no se puede hacer, que la gente empiece a conocer, y también a darle a conocer a la gente que tiene unos derechos, y ese es un derecho que tiene el trabajador. Entonces simplemente hay que tratar de persuadir para que formalice su reclamación. Es que qué pena que le interrumpa. Lo que pasa es que, a ver, voy a hablar por mí. Yo me he enterado de compañeras que se sienten acosadas laboralmente, y yo les he dicho que hablemos, que llevemos el caso, por decir algo, a doña Andrea o algo, y ellas prefieren renunciar e irse que transmitir todo lo que les está pasando. O sea, son cosas que vienen de tiempo atrás, y se han aguantado, y se han aguantado, y se han aguantado, y de pronto han comentado, pero no se le ha dado solución. Entonces, si le comentan a X persona y esa persona no le da solución, hasta ahí llevan el problema, y dicen, no, es que aquí no hacen nada, yo prefiero irme. Y muchas se han ido sin llevar el problema hasta la última instancia, porque dicen que no se les soluciona el problema y que antes se les generó más problemas, entonces que ellas prefieren irse. Y eso ha pasado ya repetitivamente pues acá con algunas compañeras. Listo. Desde la norma no hay un caso tan específico como este que nos diga qué se puede hacer, pero yo qué haría, tú como miembro del comité, porque es que a ti te nombraron tus compañeros, o bueno, yo no sé si el empleador, cualquiera de las dos partes que te hayan nombrado, tú estás ya en la obligación, y tú puedes llevar tú mismo este caso al comité. ¿Con qué? Con las evidencias que ya tienes de la gente que te ha comunicado, y simplemente el comité empezar a trabajar en mejorar esa condición. Es que eso es lo que puede hacer el comité. El comité puede, en determinado momento, si ven un riesgo, llamar a una persona y decirle, mire, hemos identificado tales y tales conductas en ustedes, venga, conversemos, qué es lo que pasa, cuál es su punto de vista, tratemos de mejorar esta condición, etcétera, etcétera. Lo pueden hacer. Se me ocurre a mí que es la manera, si quieren transformar esa situación que está sucediendo en la organización. Bueno.
Sí, la verdad, pues, o sea, yo con algunas voy a hablar de 2 o 3 casos, he hablado y les he dicho lo que usted me está diciendo, que venga, hablemos, porque no tenemos una conversación con fulana de tal, bueno, pongámosle que con doña Andrea, se vuelven muy reacias y dicen que no, y empezando que ya llevan mucho tiempo haciendo una labor de buscar empleo por otra parte, por no darle solución a esto. Entonces, lo que yo te decía ahorita, prefieren irse en que darle solución a las cosas y enfrentar el problema pues con ciertas personas. Entonces, pues ahí yo a veces lo veo un poquito como complicado, porque digamos las personas con las cuales yo he hablado se vuelven muy reacias, porque como que se encapsulan en el problema y no salen de él, y la solución más fácil es renunciar. Listo, entonces tú llévalo a comité, es lo que yo te estoy proponiendo, llévalo a tu comité donde están todas las personas que están hoy y empiecen a plantear soluciones, es todo, es lo que puedes hacer, ahí no hay más nada que hacer. Si las otras personas pues no tuvieron la capacidad como para llevarlo hasta comité, el comité sí lo puede formalizar, es que lo puede formalizar perfectamente. Tú lo llevas con los casos que tienes, los llevas documentados, los expones frente al comité, y el comité pues ya creativamente propondrá soluciones para esa situación puntual. ¿Listo? Bueno, gracias. Bueno, listo. Vamos a ver entonces el 7.7 de estas funciones, y es que en aquellos casos en que no se llegue a ningún acuerdo entre las partes, no se cumplan las recomendaciones formuladas o la conducta persista, el Comité de Convivencia Laboral deberá remitir la queja a la Procuraduría General de la Nación cuando se trata de una empresa del sector público, y en el sector privado el comité informará a la alta dirección de la empresa, cerrará el caso y el trabajador puede presentar la queja ante el inspector de trabajo o demandar ante el juez competente. Entonces miren lo importante de llevar un proceso claro, transparente y bien documentado. Ojo, con el ejemplo que me ponías tú, esto debe de trascender, y si esto está pasando debe de empezar a quedar documentado. Y si el tema no tiene solución, entonces el comité se lo expondrá a la alta dirección de la organización y ya queda en manos de él la decisión que tome frente a la situación que ustedes le plantean. Y si hay una persona que se sienta muy afectada, pues ya cerrado el caso por el comité, ya puede colocar la queja en el ministerio o ya hacer una demanda formal civil por el caso de acoso laboral. Entonces miren la gran responsabilidad que tienen ustedes de documentar y de formular muy bien sus planes, y pues de hacer un debido proceso. Lina, qué pena. Señora. Qué pena que es que como de este tema surgen muchas inquietudes, ¿cierto? Pero yo tengo uno puntual que de pronto nunca hemos llegado a tocar muy a fondo, y pues no hemos tenido la situación, pero es bueno saberlo. ¿Qué pasaría en un caso de posible acoso sexual? O sea, ¿cómo procedería el comité? Porque tengo entendido que ya sería también una demanda por fuera en caso de que la persona lo quiera ejecutar, y pues no sé, digamos, el comité también cómo puede intervenir estas situaciones. Lo que pasa es que las dos vías son totalmente, ¿cómo te digo yo? Aceptables. Lo que pasa es que, digámoslo así, frente a un acoso sexual, pues ya el tema se vuelve más delicado. Y no es tanto como de que venga, conciliemos, de que mire, que trátelo bien. Entonces ahí la persona o el trabajador puede tomar la vía que mejor le parezca. Es decir, si lo lleva a comité, si no le parece tan grave, si le parece que es manejable, porque mira que es un conducto regulado. Porque cuando el trabajador se va frente al juez, pues le va a pedir a ese trabajador o le va a pedir a la empresa que le demuestre qué hizo frente a ese caso de acoso, ¿de acuerdo? Pero en este caso de acoso sexual, si puede, o en cualquiera de los casos, pues puede entablar la demanda o la querella. Simplemente que lo que se busca con este comité es hacer un proceso de contención, básicamente. Pero si la persona se siente tan agredida
y tan afectada puede actuar por otras vías. ¿Listo? Perfecto, gracias. Bueno, listo. ¿Quién es el presidente del comité? Lina, la verdad, no lo hemos elegido. Hace poco integramos el comité del centro y pues en el centro no lo hemos elegido. Abajo sí lo tenemos elegido, pero no recuerdo quién es. Bueno, eso debe estar por acta y debe estar establecido. ¿Por qué? Porque es que el presidente tiene unas funciones específicas y es que tiene la responsabilidad de convocar a los miembros del comité a las reuniones ordinarias y extraordinarias. Es el presidente quien preside y orienta todas las reuniones. Tiene que tramitar frente a la alta dirección pues todas las recomendaciones o gestiones que necesite el comité hacer frente a la alta dirección, ¿cierto? O todo lo que tenga que ver pues con la función de las funciones del comité de convivencia laboral. Entonces, como quien dice, él debe de liderar todo el proceso y se hace responsable del proceso y hacer de una manera u otra que pues que el comité funcione, que sesione y demás. Entonces debe de haber mucha claridad sobre quién va a hacer esta parte. ¿Listo? Las funciones del secretario, ¿quién es el secretario? ¿Lo tienen claro? No se elige ni presidente ni secretario acá. Entonces aquí va a quedar una tarea y es, pero ya, o sea, de acá de esta primera reunión debería estar quedando ya un acta, ¿cierto? Y la debería de estar haciendo ese secretario. Entonces, el secretario, ¿qué tiene que hacer? Es el que recibe y da trámite a las quejas presentadas por escrito en las que se describan las situaciones que puedan ser constituidas de acoso laboral. Tiene que enviar por medio físico o electrónico a los miembros del comité la convocatoria la convocatoria realizada por el presidente para sesionar. El secretario o secretaria debe citar a los empleados cuando hay una queja de acoso laboral, pero recuerden que todo esto tiene que quedar por escrito, debe de hacer las citaciones y debe llevar el archivo de las quejas presentadas y que están documentadas, y únicamente responsable de la reserva y la custodia de esa información. Ojo, reserva y custodia de esa información, o sea, no la puede dejar tocar de nadie y es responsable de toda la información que allí tiene. ¿Listo? Este secretario tiene que elaborar el orden del día, tiene que elaborar las actas de cada reunión, tiene que enviar las comunicaciones con todas las recomendaciones que da el comité a las diferentes dependencias involucradas en las situaciones particulares pues de acoso laboral, tiene que citar a reuniones y solicitar los soportes requeridos del cumplimiento de los compromisos de las partes involucradas cuando hay una queja de acoso laboral, y pues debe de también ser responsable de la elaboración de todos los informes trimestrales sobre la gestión del comité. ¿Listo? Bueno, ya para terminar, les voy a dar algunos elementos importantes que no constituyen acoso laboral, bajo ninguna de sus modalidades. Espérenme un momentico porque esto es acerca de las Fuerzas Armadas y aquí no estamos en las Fuerzas Armadas. Bueno, no es acoso laboral entonces la solicitud de cumplir deberes extras, ojo, de colaboración con la empresa o la institución, cuando sean necesarios para la continuidad del servicio o para solucionar situaciones difíciles en la operación de la empresa o la institución. Como una modalidad de acoso laboral es que ese cambio repentino de horarios y demás pues es tipificado como acoso laboral, pero aquí nos están diciendo, venga, no, si son situaciones coyunturales de la organización donde necesitan su apoyo, su ayuda, pues nunca será un caso de acoso laboral. Nunca será acoso laboral las actuaciones administrativas o gestiones encaminadas a dar por terminado el contrato de trabajo
con base en una causa legal o una justa causa que debe reposar en el Código Sustantivo de Trabajo o en la legislación en caso de que sea un funcionario público. Listo, pero entonces no es acoso laboral esas actuaciones administrativas o los llamados de atención justificados precisamente y apoyados en el Código Sustantivo de Trabajo o en el Reglamento Interno de Trabajo de la organización. Cuando hay una falta hay que hacerlo, ¿cierto? Bueno, no es acoso laboral pues las exigencias de cumplir con todo lo que tiene que ver con el Reglamento Interno de Trabajo, el Código Sustantivo del Trabajo, lo que tiene que ver con las cláusulas de los contratos de trabajo o los reglamentos internos de la organización. Hay personas que en sus contratos de trabajo pues tienen unas cláusulas especiales del cumplimiento de algunos deberes dentro de su contrato de trabajo, entonces hay que cumplir con ellos. Por ejemplo, hay personas que tienen indicadores de gestión, por ejemplo, la gente que trabaja con ventas, entonces la exigencia de que cumpla con esos indicadores nunca será un caso de acoso laboral. Y nunca será caso de acoso laboral las exigencias técnicas, los requerimientos de eficiencia, las peticiones de colaboración a que se refiere el artículo que acabamos de abordar, pero todo esto deberá ser justificado, fundados en criterios objetivos y no discriminatorios. Entonces vuelve y aparece este elemento tan importante, el de la intención. Siempre se debe leer que cuando se surgen en la organización este tipo de situaciones de colaboración, trabajos extras o por fuera o de su jornada laboral o yo qué sé, o funciones diferentes, siempre deben de estar bien fundamentados, con criterios muy objetivos, y siempre debe quedar muy claro que no sea un tema discriminatorio. Bueno, chicos, corre un poquito al final por temas de tiempo, porque ustedes saben que ya es un poco tarde. Yo espero pues que este espacio haya sido de ganancia para ustedes, que les haya contribuido pues al proceso que ustedes y a ese cargo que ustedes tienen dentro de la organización. No sé si tienen alguna otra pregunta o quieran decir algo. No, nada, Lina, agradeciéndote por el espacio, por estos momentos pues de aprendizaje. Me parece pues muy importante que tanto Sofía, el centro y nosotros Galería estuviéramos pues conectados, pues porque aunque somos parte y tenemos idea, es muy bueno como profundizar en lo que es en realidad, en lo que no es, en formarnos en ser personas conciliadoras, invitar a la gente a que formalice pues todos los procesos, ¿cierto? Porque cuando ya la persona no formaliza o no pone la queja o no pone como un aviso a una situación que está sucediendo, pues es muy difícil obviamente de poder corregir situaciones, de poder arreglarlas, de mejorar todos los días. Y obviamente pues todos somos, hay que tener en cuenta de que todos tenemos defectos, de que todos somos imperfectos, pero en el camino estamos para mejorar. Listo, Andrea, maravilloso. Sí, tú cerraste muy bien ahí, es invitar a la gente a que formalice, que es de la única manera que se va a hacer la transformación y la diferencia, ¿de acuerdo? Y también decirles, Andrea, que aquí queda un camino abierto para la formación de ellos en manejo de conflictos, en comunicación asertiva, en todo eso. Entonces, abrirles el camino para que ellos se sigan formando y sigan teniendo pues mucho más conocimiento y darles las herramientas necesarias para que movilicen todo este tema dentro de la organización. Entonces me despido, muchísimas gracias a todos por su colaboración, por su atención, estuvieron súper activos, eso me encanta, y bueno, que tengan un feliz día. Lina, muchísimas gracias. Muchas gracias. Está muy bien, chao. Gracias. Vale, no se te olvida por favor lo que te comenté del listado de... Sí, señora. Sí. En un ratico te lo comparto, listo. Bueno, muchísimas gracias. Vale, ¿qué me dijo André? Te espero. Sí, André, ya nos vemos. Chao. Chao.
chicos, muchísimas gracias. Yo le puedo dejar la asistencia con Lina y ustedes ahorita en un momentico cuando puedan suben y la firman, porfa. Listo. Ya, muchas gracias a ustedes, muy amables. Salina estaba ahí. Yo dije, se va a dormir.